Vamos con este último ejemplo. Dice, en un edificio de forma de cono se desea construir un recinto cilíndrico dentro de este, como museo de arte. Hallar las dimensiones del cilindro de máximo volumen que puede inscribirse en el cono. Es decir, tenemos el edificio en forma de cono y dentro se quiere hacer un recinto cilíndrico para usarlo como museo de arte. Nos piden cuáles son las dimensiones del cilindro para que tenga un mayor volumen, es decir, que se ocupe la mayor cantidad de volumen y no quede tanto espacio o tanto volumen dentro del cono, ¿sale? Bueno, aquí en este problema no nos dan ningún dato, tú tienes que analizarlo con las variables. Como pudiste observar en el primer ejemplo nos dan datos numéricos, en el segundo nos dan datos numéricos pero la función se vuelve complicada y en el tercero no nos da ningún dato, todo tiene que quedar en términos de variables, es decir, como si tú fueras a ser el arquitecto que va a construir esto, ¿sale? Bueno, voy a llamar h a la altura del cono, h grande, y r grande al radio de la base del cono. Se supone que estas medidas van a ser conocidas porque el edificio pues ya está fabricado, puedo saber cuánto mide de altura el cono y cuál es su radio de su base. Y voy a llamar R minúscula al radio del cilindro y H minúscula a la altura del cilindro. Entonces, yo tengo que maximizar la función volumen. ¿Cuál es la función de volumen de un cilindro? Y cómo voy a usar para dejar una sola variable. Vamos a verlo a continuación. Como te comenté, vamos a maximizar la fórmula del volumen. La fórmula del volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura. Observa que aquí tenemos dos variables, la R y la H. Necesitamos dejar una sola variable. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a utilizar la información. Observa que aquí tracé la altura H solo en color verde, para que observaras lo siguiente, que obtenemos triángulos semejantes. Mira, esta R, pues es el radio del cono grande, bueno, de la base del cono, la R grande, ¿sale? La altura que está en verde, que es la H, y esta R rojita es el radio del cilindro. Y esta altura va a ser toda la altura del cono menos la altura del cilindro, es decir, H grande menos H pequeña. Y tenemos triángulos semejantes y podemos utilizar el teorema de Tales, ¿verdad? Que dice que todo triángulo, cuando se le trace una paralela a uno de sus lados, se generan triángulos semejantes y sus lados son proporcionales. Quiere decir que este lado, H menos H, es proporcional al lado grande, a H, y también que a R minúscula es proporcional a R grande. Esto ya lo hemos visto de geometría y trigonometría. Aquí el cálculo está juntando todo tu conocimiento desde primer semestre hasta cuarto para poder realizar estos problemas de optimización, ¿sale? Entonces, mira, fíjate bien, aquí ya tengo establecida mi proporción de lados, pero voy a despejar la variable h. ¿Por qué? ¿Por qué me conviene? Porque está simple. Si yo despejara la r, tendría que elevar al cuadrado lo que yo obtenga de aquí. También, no te desanimes. Si tú quieres despejar la h y sustituirla, adelante. Yo la voy a despejar por simplicidad la h. Bueno, voy a despejar de esta proporción de lados la h y después voy a sustituir aquí. Para despejar la h minúscula paso multiplicando h mayúscula con la r, y para despejar h minúscula pues me doy cuenta que tiene signo menos, pues la paso de este lado y todo esto lo paso de este lado, es decir, h menos h r minúscula sobre r mayúscula. Al sustituirlo en la fórmula del volumen me va a quedar pi por radio al cuadrado por lo que era la altura, y simplemente voy a multiplicar pi por radio al cuadrado por h. Pi por radio al cuadrado por HR, pues me queda pi r al cubo HR. No te espantes, aquí quedan muchas letras, pero solo lo que vamos a derivar es la R, porque recuerda que R es la dimensión de, o bueno, la medida de el radio del cilindro. A nosotros nos interesa R minúscula
y H minúscula, porque estos datos H mayúscula y R mayúscula ya son conocidos, ¿sale? Bueno, cuando nos den el valor, pues ya podemos calcularlo. Entonces tenemos esta expresión y esta es una función f en la variable R, ¿sale? Entonces a esta función le vamos a calcular sus puntos críticos y ver si tenemos máximos. Vamos a calcular la derivada de esta función. La derivada de este primer término, pues simplemente hay que derivar R, todo lo demás pues se queda igual. La derivada de R es 2, dejo el pi, RH. La derivada de R al cubo sería 3R al cuadrado, pues aquí está 3pi R al cuadrado H sobre R, y vamos a igualarlo a 0. Paso este término del lado derecho del igual, y observa que puedo cancelar el pi, puedo cancelar la h porque son números distintos de 0. Pi no vale 0, ni h tampoco vale 0 porque es la altura del cono. También puedo cancelar una r minúscula con r cuadrada porque la r no es 0, si no, no tendríamos cilindro, ¿sale? Entonces nos queda solo el 2, el 3, una r y r mayúscula. Si la despejamos, la r pasa multiplicando al 2 y el 3 pasa dividiendo. Entonces, el radio del cilindro, si es que es un máximo, pues debe de ser 2/3 del radio del cono, ¿vale? Vamos a ver si este punto crítico nos proporciona pues un máximo, porque es lo que queremos. Y en este caso sí es fácil calcular la segunda derivada, mira, porque aquí solo voy a tener r y r al cuadrado, ¿sale? No tengo que hacer el análisis como en el ejemplo anterior. Para calcular la segunda derivada, la derivada de este término pues es simplemente 1, ¿verdad? La derivada de r y me queda 2pi h. La derivada de este término respecto a r pues es 2r. 2 por 3, 6pi RH. ¿Sale? Y es momento de evaluarlo en el punto crítico, 2/3 de r. Este término lo dejo igual y observa que este término lo puedo escribir 1 sobre r por todo esto, pero al sustituir la r me queda 2/3 de r. Y fíjate que 6 entre 3 me da 2 por 2, 4pi RH. Puedo cancelar una r y simplemente me va a quedar 4pi h. Mira, 2πh menos 4πh es menos 2πh. Esto es un número negativo porque el 2 es positivo, el pi es un número positivo y la h también tiene que ser un número positivo, pero si hay un signo menos, esto es negativo. Entonces, la segunda derivada en este punto crítico tiene un valor negativo. Por lo tanto, f tiene un máximo en r igual a 2/3, es decir, que para obtener un mayor volumen de este cilindro, de lo que mida la base, el radio de la base del cono, el cilindro tiene que ser construido de tamaño 2/3 de este R. Y vamos a ver qué pasa con la H minúscula, que seguramente quedará en términos de H mayúscula. Para finalizar, hay que recordar que la H tenía esta ecuación. Hay que sustituir el valor de R que encontré. Y mira, me conviene escribir otra vez de nuevo 1 sobre R, H, 2/3 de R, para que se cancele la R y me quede 2/3 de H. Entonces, simplemente hago esta fracción, 1 por 3, 3H, 1 por 2H, menos 2H, 3H menos 2H, pues es H sobre 3, ¿verdad? Es decir, 1/3. Entonces, la altura del cilindro tiene que ser 1/3 de la altura del cono. Entonces, finalmente, ¿qué dimensiones me darán el mayor volumen de este cilindro? Pues el radio, 2/3 del original, y la altura, 1/3 de la altura original. ¿Vale? Como puedes ver, estos problemas requieren un poco más de habilidad, más calma, más paciencia. En la tarea te voy a dejar solo un ejercicio, pero también tienes que desarrollar paso a paso. En el formulario te voy a preguntar, como en la tarea anterior, paso a paso para ir llegando al máximo o al mínimo, dependiendo de qué se te pida en el problema. ¿Vale? Cuídate mucho, eso es todo por el día de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Bye.